Muchísimas gracias por ser tan generoso con su tiempo y tener esta actitud de querer compartir con nosotros en este podcast Hablando con los Amigos del Mundo. Y el amigo que hemos tenido aquí invitado frecuentemente es mi amigazo Galdino Lemos. Gal, bienvenido. Hoy vamos a continuar hablando de la importancia de tener un corazón para Dios, pero queremos verlo desde el enfoque masculino. Nosotros que somos hombres estamos configurados no solo biológicamente diferente a una mujer, sino también psicológicamente. Y cuando nos acercamos a Dios tenemos un paradigma masculino. Y de pronto adorar a Dios, inclinarnos a Dios, buscar a Dios, no se nos da tan fácil como se le da a una mujer. Piropear a Dios, alabar a Dios, enamorar a Dios, desde el hecho de decir enamora a Dios. Uno como hombre enamorar a otro hombre, porque nuestra figura de Dios es una figura masculina, Dios Padre. De eso vamos a hablar hoy, de la adoración. ¿Los hombres también lloran? Como dice la canción, y dicen que los hombres no deben llorar. Qué alegría estar nuevamente con vos. Bienvenido, Mundito. Gracias. Y con nuestros amigos. Claro, es que es un mito, Mundito. Es un mito. Se dice que el lenguaje del amor y la ternura y el cariño es el lenguaje de las mujeres, el francés, ¿verdad? El idioma. Pero, como ya dije, es un mito, porque se hizo un estudio bíblico. Si eran más las mujeres que adoraban a Dios en la Biblia que los hombres, y se llegó a la conclusión que no, que son más los hombres en la Biblia que han mostrado cierta Permitime eso, qué interesante este dato estadístico que estás dando. Ajá. Naturalmente solo tomamos como referentes a los personajes, las biografías de la Biblia. Por supuesto. Y de pronto hay más hombres buscando a Dios, siendo sensibles a Dios, que las mujeres. Qué interesante ese dato, porque a nosotros nos parece que dentro de nuestras comunidades cristianas, dentro de nuestras iglesias, yo veo que son las mujeres las más sensibles, las que más pasan al altar, las que más profetizan, las que más oran y las que más lloran. Y no me estoy refiriendo a ese llanto, aunque el título está un poco con un poco de morbo decir que si los hombres también lloran. Y no nos estamos refiriendo a un llanto de dolor físico. Nos estamos refiriendo a un llanto como un lenguaje de percibir a Dios. Porque vos y yo hemos llorado delante de su presencia, pero siendo muy honestos, quizás no al principio de nuestra conversión, porque nuestra masculinidad de por sí no es tan expresiva, no es tan romántica a la hora de referirse a otro hombre. Somos muy fáciles los hombres de decirle a otra mujer qué bonita está, cómo te quiero, cómo te amo. Muy fácil se lo digo a mi esposa, muy fácil se lo digo yo a mi madre, muy fácil se lo digo a mis hijas, muy fácil se lo digo a mi nieta, pero me es más complicado decírselo a mi hijo. Me es más complicado decírselo a mi papá. ¿Y a Dios? Entonces, ese es el punto. Cuando te entregas a Dios, se hizo un estudio también, hablando de estos estudios, hay un libro de un norteamericano donde él acusa a la iglesia ser muy femenina. Que la atmósfera está como acondicionada para una mujer. ¿Salvaje de corazón? No es Salvaje de corazón. Es otro autor y él propone que tenemos que tener cuidado con nuestra liturgia desde los arreglos. Porque te acuerdas que habían arreglos florales en los altares. Antes, sí, claro. ¿Cuándo te han dado a vos un arreglo floral? No, nunca. Gracias a Dios. Gracias. De pronto una mujer te lo puede dar, ¿verdad? Tu esposa. No es mi lenguaje. Pero imagínate que yo para tu cumpleaños te dé un arreglo floral. Me doy a entender. Sin comentarios, claro. Es sin comentarios porque estamos configurados distintos. Claro. Ahora, traigamos esto a nuestro acercamiento a Dios. Dejemos de hablar de lo terrenal, cómo interactuamos un hombre con una mujer, un hombre con otro hombre. Para decirte, varias veces yo te he dicho te quiero, porque somos amigos de muchos años y en este contexto del Evangelio de Jesucristo, que es amor, nos decimos más ahora que mucha gente querida partió con el Señor. Uno dice, tanto que lo quería, tanto que lo amaba, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no tomé el teléfono? A nuestro buen amigo, que era un amigo común entre vos y yo, Eric Reyes, él el año pasado pues partió con el Señor por el COVID. Y un día antes hablamos por teléfono.
y medio hablamos y me escribió y me dijo, te dejo porque me siento muy mal, no puedo respirar, ahorita me van a llevar al hospital. Su cuñado Gilmar lo llevó y corté. Yo dije, está muy mal. Y yo vi el cuadro y en esa época muchos estaban muriendo. Yo dije, es posible que se muera. Volví a agarrar el teléfono media hora después y le puse, te amo. Pero me costó mucho. Tardé media hora y en una situación muy crítica que él iba a partir con el Señor y partió con Dios. Después yo dije, qué bueno que le pude escribir, te amo. Y él me puso, yo también. Bueno. Y así quedó nuestro diálogo y partió con el Señor. Eso es en el mundo terrenal. Pero la idea de este podcast es, los hombres también lloran, los hombres también son vulnerables delante de Dios. Ese es el tema que nos estamos planteando. Claro, y antes de saltar al campo espiritual es que me haces pensar, porque yo estuve en Rusia en una ocasión, la ciudad de Moscú. La última vez que estuviste en Sí, Rusia. la última vez que estuve en Rusia. ¿Y cuántas veces estuviste? Una. Está bien, está bien. Pero Dios mío, yo nunca he estado en un lugar tan frío en este planeta Tierra como ese lugar. Y la cosa es que ellos decían que ellos también eran fríos hablando de los sentimientos. Y decían, fíjate, me decía que un hombre le dice a una mujer, te amo, el día de su boda. Una sola vez en la vida le dice, te amo. Y eso le debe alcanzar por el resto de su vida. Sí, pues es cultural. Es también para cultural, él. también es cultural. Entonces, yo aquí en Guatemala, algunos Yo cada amigos- día Berlín me hace que le diga 5 veces. ¿Ella te lo pide? Mi amás, no. Ah, bueno. En un tiempo. Pero hace poco estaba predicando y un día antes yo le había dicho a Berlín, no sé Ajá. por qué, pero como 5 o 6 veces durante el día, Berlín, ¿cómo te amo? Berlín, te amo mucho. Berlín, te amo, te amo. Y por alguna razón en el púlpito yo sentí decirlo. Yo no me estaba inflando, no es que lo diga todos los días. Realmente saber que Mosco me picó ese día Ajá. y sentía mucho cariño por ella, sentía decírselo y se lo dije como 5 o 6 veces espontáneamente. ¿Desde el púlpito? No, Ah, ya. se lo dije un día antes Ya. a ella. Un día después estoy en el púlpito y creo que estoy ilustrando algo Ujú. y aproveché decir, Belín, te amo, ahora te lo quiero decir públicamente. Ya. Y siento decírtelo porque creo que percibí de parte de Dios que ese mensaje tenía que llegar al corazón masculino, Claro. para que fomentarlo, para que se lo dijeran a sus esposas. Finalmente ya no recuerdo por qué lo hice. Te interrumpí por eso, Sí, pero por los rusos. por los rusos. La cosa es que estuve predicando en el retiro que acabamos de tener de caballeros y tuve una participación hablando del corazón de la mujer y cómo levantar la autoestima. Y entonces les conté esta historia al ruso y después les dije a ellos, dile a tu vecino ruso. Ruso. Porque solo una vez le han dicho a su esposa. Seremos, qué pena, tal vez algún descendiente de un ruso nos está escuchando con mucho respeto, solo lo queremos ilustrar. Ellos saben que no es ofensa, ellos saben que son su así. cultura es así. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos rusos habremos, no en la casa, Sí. sino en la presencia de Dios? Ah, qué bien. Porque vos lo aplicaste al Sí, matrimonio. Correcto. Pero, ¿qué te parece si hoy lo reflexionamos dentro de nuestra adoración a Dios? Estamos Sí, en una serie sí. que llamamos Resuena, Ajá. alabando a Dios en espíritu y verdad. Y algunos de verdad que solo en espíritu lo adoran porque Sí, no se les mira nada más. No son muy expresivos. Pero nos cuesta, somos Claro. hombres y qué bonito que nosotros como hombres estemos abordando este tema porque nos identificamos a David. Mira, si a algún personaje bíblico después de Jesús fue tan valiente, tan determinado, tan varonil, mis respetos, fue David. Pareciera que su contextura física era débil, Sí, que no era muy alto, Ujú. que lo menospreció su enemigo, ni modo. Goliat era de 2,75 m, 3,25 m, escapó hoy la cifra, pero era una cosa, para 2,70. nuestros tiempos, era una cosa monstruosa. Claro. Y cuando mira a David dice, Una bailarina. una bailarina, porque las bailarinas ves que Sí, son muy claro, delgaditas claro. y se Mm. paran Esa en bailarina sus, lo en mató, sus dedos. Y no le tuvo miedo. Tampoco. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los... Y hasta tengo ganas de predicar. y corre a la línea de batalla y con la propia espada de Goliat De vuela la cabeza. le quita la cabeza. Valiente, corajudo, pero cuando vos lees sus escritos, como el libro de los Salmos, que la mayoría de los salmos los escribió él, no todos los salmos,
49 años, tío. Lo miras como otro tipo, ¿ah? Pero Por su ternura para Dios, ¿verdad? me parece que en las noches que él cuidaba las ovejas, tenía tiempo, él inventaba instrumentos musicales y construía canciones, porque los salmos se los construyó. Y lees un salmo y te quedas sorprendido. La poesía. Y eso que la poesía hebrea, aunque te voy a decir que la cultura hebrea es más expresiva que nosotros. Por eso danzan más, por eso ha permeado a la iglesia también los grupos de danza, los estilos de danza, porque ellos fueron muy expresivos y eran famosos por sus canciones ya en el Oriente cercano, ya desde aquel tiempo. Eran famosos los cantantes y por eso los babilonios les decían, ¿por qué no nos cantan canciones de las que cantan a Jehová? Pero era el Hechos, lo dice así, que David era un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. O sea que se desarrolló un amor entre David y Dios. Y ese es un tema que me interesa este día, mundo, esta noche. Me interesa porque los hombres creen que no deben llorar. Los hombres creen que no es propio el que puedan expresarle sus sentimientos, su amor y su corazón a Dios. Y no debe ser así, porque la Biblia nos da ejemplos como David de hombres que se consagraron. Por ejemplo, el rey Josías, que dice que no hubo otro rey en Israel que se consagrara de tal manera que se convirtiera a Dios con todo su corazón, como lo fue Josías, ni antes de él ni después de él. Y cuando lees su biografía, decís, Dios mío, este era un gigante. Y entonces, ese es el tema que estamos tratando. Se vale llorar delante de Dios, se vale decirle a Dios, te amo con todo mi corazón. O como uno de mis versos favoritos del Nuevo Testamento, el primer y más grande mandamiento, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué dijiste de querer predicar? Ya estás predicando. Pero qué lindo esta plática que tenemos. Precisamente el podcast se llama Platicando con los Amigos del Mundo y queremos traer pláticas relevantes, interesantes, hablarlo desde nuestro corazón, porque yo también tengo un amor por Dios muy grande, una pasión por Dios muy grande. Y regresando a la analogía o al paralelismo que quiero hacer entre el cariño que le tengo a mi padre, y seguramente si me está viendo o me va a oír, yo mismo le voy a enviar este programa después que lo transmitamos en vivo, porque quiero aprovechar para decirle que le amo una vez más. Tuve una experiencia tengo 32 años de casados, mi hija mayor Viena tiene 29 años, tal vez Viena tendría unos 7 años, o sea, hace unos 22 años. Porque uno valora a su padre cuando uno se convierte en padre. Claro, hasta entonces entiende uno muchas cosas, ¿verdad? Y Dios me comenzó a ministrar con un tema, no sé si vos te recordás, que se llamaba bautismo de amor. Por supuesto. Entonces estuve todo ese año predicando el bautismo de amor y un día de estos yo dije, yo quiero decirle a mi papá que le amo, pero me cuesta decírselo. Y ha sido un buen padre, no hay amargura en mi corazón porque hay mucho respeto, mucho cariño, pero ¿por qué me cuesta decirle que le amo? Un día lo invité a ir conmigo a Chiquimula y iba a predicar allá a nuestra iglesia y lo llevé. Yo dije, en el camino le digo a mi papá que lo amo. Mientras yo voy manejando, él viene a mi lado y voy manejando y pienso, este es el momento de decirle, papá, te amo. Gracias por todo lo que... 170 kilómetros de camino. Tenía 170 kilómetros de camino, como 3 horas para decírselo. Y entonces yo recuerdo que dije, cuando llegue al rancho se lo voy a decir. Pasamos por el rancho, para mis amigos y amigas que nos están oyendo fuera de Guatemala. La mitad del camino. El nororiente de la ciudad de Guatemala hacia este otro departamento, la ciudad de Chiquimula. Bien, total es que no se lo dije en el rancho tampoco. Y dije, ya cuando estemos llegando a Chiquimula se lo voy a decir. Llegamos a Chiquimula, me costó decirle que le amaba. Y yo dije, en la noche, cuando estén las luces apagadas, él en su cama, yo en mi cama, le decir, papá, ¿estás todavía despierto? Bueno, llegó ese momento. ¿Te dormiste? Esa noche, no, y yo estaba despierto y quería decírselo a luz apagada. Le dije, papá, ¿ya te dormiste? No, me dijo.
buenas noches. No me animé. Las luces apagadas, no lo estaba viendo de cara, de ojo a ojo. Y no le podía decir que le amaba, amándolo tanto y no teniendo ninguna cicatriz en mi corazón, ninguna herida en mi alma. Bueno, pasó esa noche, yo dije, cuando venga de regreso se lo voy a decir. Y de vuelta pasé por el rancho, no se lo había dicho. Y entrando a la ciudad de Guatemala, yo dije, se me está acabando el tiempo. Y me costó, y finalmente le dije, papá, yo quiero agradecerte por todo lo que hiciste por mí de niño. Tal vez no fui tan agradecido ahora que tengo hijos y amo tanto a mis hijos. Cómo me llena el corazón cuando mi hija, mi hijo me dicen, te amo, papá. Yo quiero decirte que te amo. Te lo he dicho muy poco, pero te amo. Yo ya tenía lágrimas, él estaba llorando. El tema es, me costó, como decía un amigo, mira, me costó, un ojo de la cara. Y otro me decía, mira, los dos ojos de la cara, que fue tan difícil decirle a mi propio padre, que es un excelente papá, un papá cariñoso, respetuoso. Me costó decirle, te amo. Cuando vamos con Dios, principalmente cuando uno está recién convertido y somos hombres, nos cuesta decirle a Dios, te amo, decirle papito. Yo no sé si a vos te ha costado decirle algún momento a Dios, papito. Bueno, te confieso que eso he tenido que aprender, porque creemos que ese lenguaje no es propio del hombre, sino que de las mujeres. Eso es lo que nos han enseñado de alguna manera, o nuestra cultura la tiene de esa manera y nosotros la hemos absorbido, porque hemos tenido que ir aprendiendo a ser tiernos, cariñosos, decirle, bueno, y para los que hayan tenido problemas que no tuvieron padre, qué gran problema decirle a Dios papá o papito. Esa es otra limitante, ¿verdad? Otra limitación. Veo ahí dos. Bueno, este tema está muy interesante. El enfoque que tenemos, el diálogo que tenemos es como un hombre, que somos varoniles, que debemos portarnos varonilmente. Te voy a interrumpir, perdóname un momentito. Es que el cristianismo es una contracultura. O sea que el cristianismo te enseña cosas correctas que tal vez tu cultura las tiene mal. Y entonces la cultura, en este caso hebreo o judeo cristiana, nos enseña que los hombres pueden amar a Dios y se lo pueden decir. No obstante, fueron grandes guerreros, porque la Biblia dice que a David le encantaba estar en el mero corazón de la guerra. No era el rey que se sentaba así detrás para ver cómo peleaba. No, él quería estar en la guerra, pero a pesar de eso, él era tierno y amoroso con Dios. Esa es una parte de la cultura hebrea. Entonces, son los rasgos culturales que el cristianismo hace bien en trasladarlos a las nuevas culturas, como nosotros los guatemaltecos, que realmente tenemos una cultura bastante machista. Ahora sí. Bastante machista, sí, tenés razón. Estamos encontrando, evidenciando, discerniendo cuáles son los bloqueos que tenemos los hombres, los varones, para acercarnos a Dios. En primer lugar, si nosotros no tuvimos una buena relación con nuestro padre, ya tenemos el primer bloqueo. Claro. Ni siquiera usar palabras tiernas, ni siquiera le podemos decir padre. Se nos hace más cómodo, es más propio decirle Señor, Dios, omnipotente. Le hablas de todos sus atributos, las figuras que usa la misma Biblia para describir a Dios, como castillo fuerte, roca eterna, alfa y omega. Nos vamos por ahí y sentimos la presencia de Dios, pero decirle papá, decirle padre, no digamos papito. Tal vez no significa nada para la persona, ¿verdad? Que no porque hay un bloqueo, porque hay una herida ahí. Ok, superemos ese primer obstáculo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Si no tuvimos un padre, o si no tuvimos un buen padre, que a veces no sé qué es peor, o no tener un padre, o haber crecido con un padre brusco, maltratador, violador. Bueno, son cosas realmente muy difíciles. Simplemente estoy diciendo que los seres humanos, y hablando de nosotros los hombres, nos cuesta acercarnos a Dios porque tuvimos una mala experiencia con nuestro padre físico. La superamos porque tenemos la revelación, comenzamos a leer la Biblia, comienzan a pasar los días y nos damos cuenta que Dios nos ama, que es nuestro Padre, que nos quiere como un padre a un hijo, y superamos esa primera etapa. Ya le podemos decir a Dios, papá, padre. Pero ahora viene un segundo bloqueo. Nuestra expresión afectuosa a Dios.
desde te amo, Abba Padre, que significa papito en arameo. Decirle papito, fíjate que no es mi expresión más común. Yo escucho hombres que cuando oran le dicen papito. Y al principio lo sentía así. Chocante, ¿no? Me chocaba. Claro. Me causaba un corto. No lo juzgaba mal, pero me distraía. Sí, ves. Me distraía. Yo sentía un cortocircuito porque qué extraño, qué raro. ¿Cómo me pasa cuando oigo que alguien está orando y trata a Dios de usted? En la cultura guatemalteca no sucede así, pero he oído algunas personas y me causa un cortocircuito. ¿Has oído de vos? Cuando tratan a Dios de vos. Yo he tenido esa experiencia. De pronto algunos argentinos bueno. he escuchado que... No, yo aquí en Chapinlandia. Bueno, y tratan... Qué interesante, ¿verdad? Por un lado, hay ciertos estereotipos, la cultura donde te moves, cultura evangélica, cultura denominacional o de la iglesia, porque todo el mundo trata a Dios de tú, entonces vos lo tratas de tú y nos sentís raro. Nosotros los guatemaltecos, tratarnos de tú entre los hombres, no nos acostumbramos. Entre los hombres, si somos amigos, nos tratamos de vos. Claro. O de usted si no nos tenemos confianza. A una mujer la tratamos más de tú. En términos generales, yo sé que hay ciertos segmentos que entre hombres se tratan de tú, pero en Guatemala generalmente nos tratamos de vos entre los hombres cuando nos tenemos confianza. Pero cuando te acercas a Dios, no lo tratas de vos, porque sentimos que es una falta de respeto. Yo no puedo. Sí, no puedo, claro. Porque sentimos que es una falta de respeto. Y si lo tratamos de usted... ¿Muy lejano? Es muy lejano, va a un desconocido, o un señor que no conozco, lo trato de usted. Lo tratamos de tú. Sí. ¿Cómo sabías? Pero la figura que tenemos de Dios no es una figura femenina. No. Es Dios Padre. Dios Padre. Entonces los hombres tenemos esa dificultad, pero la tenemos que superar. Esta charla que estamos teniendo, este programa, es para animarnos a nosotros los hombres que, aunque somos muy varones, aunque biológica, físicamente, somos configurados diferente a la mujer, orgánicamente, emocional y psicológicamente también, pero eso no nos excluye que nosotros tengamos emociones y sentimientos. Mira, cuando Pedro está escribiendo, que 1 Pedro capítulo 3, y dice a los hombres que debemos tratar a las mujeres como vaso más frágil. Como vaso más frágil. Muy bien, más frágil. ¿Por qué más frágil? Porque el hombre también es frágil, pero ella es más frágil. Entonces, abre una ventana para que pensemos que los hombres somos frágiles. No es que somos de piedra, no es que somos de acero. Y principalmente cuando llegamos delante de Dios, y el ejemplo que has puesto es David. David, no sé cuánto atrae esa biografía a tu corazón, cuánto pensás en David cuando te acercas a Dios y querés adorarlo. Mucho, porque no es David el que dice yo soy conforme al corazón de Dios, sino que es el mismo Dios el que lo testifica. He encontrado, y dice así, y tanto en Samuel como en Hechos lo dice, he encontrado a David un varón conforme a mi corazón, así lo dice Dios. O sea, que Dios también tiene una configuración sentimental, ¿no? Y entonces, la ternura que se desarrolló entre ellos. A mí la figura de David yo me lo imagino a él no en el palacio, no tanto en el palacio, sino cuando él era, porque muchos años estuvo en el desierto, unas veces cuidando ovejas y otras veces huyendo, porque hasta creo que como a los 30 años fue que ascendió al trono. Entonces todo ese tiempo que él velaba en los helados desiertos, entonces él se comunicaba con Dios y pasar una noche entera con Dios y saber tocar un instrumento, poder cantarle, porque a vos, Mundito, y a mí Dios no nos ha bendecido con voces melodiosas, ¿verdad? Si querés intentamos aquí. Vamos a contar el chiste de Apo de Pilo. Me estás trayendo. Está bien que vos no seas afinado, pero déjame en paz a mí. Ya dijiste, a vos y a mí Dios no nos ha bendecido con esa voz, pero tenés razón. Pero entonces lo que yo hago es que yo pongo música. Tenemos todo a nuestra disposición. Entonces es que yo recuerdo unas palabras del fundador de esta iglesia, Edmundo Madrid, decía, cuando yo estoy orando, decía, mi mayor parte
la paso adorando a Dios. Ya cuando voy a terminar, le traigo, mira, te pido esto, te pido aquello, pues ya de último, dice. Yo paso la mayor parte del tiempo en oración deleitándome en la presencia. Qué bonito que recordás, hermano Edmundo Madrid. Yo no recuerdo ese mensaje, pero tenés razón. Y tal vez si yo no lo recuerdo, pero me hace bien, porque creo que ese debería ser nuestro modelo. Nuestro modelo debe ser enamorarlo más, claro, adorarlo más, levantar más su nombre, piropearlo más, reconocer más sus cualidades, sus virtudes, sus destrezas, su carácter, y luego, pues pedirle. A él no le ofenda que le pedimos, pero nos hace bien a nosotros. Este tema que estamos abordando, Gal, tiene que ver con David, que era un valiente, era un guerrero, a nada le tenía miedo, pero lloraba delante de la presencia de Dios. Se volvía muy tierno delante de la presencia de Dios. Sus escritos lo demuestran. Sus escritos lo demuestran. Fíjate que quiero mencionar dos cosas de David. Uno, yo sí me identifico con David y con versículos de David a la hora de adorar a Dios. Cuando él dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Me atrae. Y ahorita ya voy a entrar a un terreno que no, te voy a hacer pensar. Sé que te voy a hacer pensar por lo que decías, que el mayor tiempo vos no lo ubicas en el palacio adorando a Dios, sino lo ubicas en el desierto, cantando, componiendo música, adorando al Señor. Y ya te voy a salir con una pregunta bíblica y teológica. Dios mío. Por este versículo que mencioné, porque él dice que prefiere estar en los patios, que atrios son los patios, ¿sí? En los patios, ¿de dónde? De la casa de mi Dios. ¿Qué casa? Si no había. Porque el que la construye es su hijo. Es su hijo. ¿A qué se está refiriendo? Luego hay otro versículo que y ya te quiero llevar a un lugar y también a nuestros amigos y amigas para que miremos el corazón de David, cuánto amaba a Dios y cuánto se desbordaba para Dios. Pero el otro versículo de David que también lo ha hecho mío, ya no lo dijo David, ahora lo digo yo porque lo hice tan mío. Solo una cosa he deseado, solo una cosa anhelo. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en la casa, para contemplar la hermosura de Jehová. Desde ahí causa un cortocircuito. Un hombre, un guerrero, un matagigantes. Sí. Dice, quiero estar en la casa donde está Dios porque quiero contemplar su hermosura. Quiero contemplar la hermosura. Uno contempla la hermosura de una mujer. Uno contempla la hermosura de unos ojos, de un rostro. Sí. Pero él dice para contemplar la hermosura de Jehová. Entonces te quiero llevar a dos cosas pensando en David. Uno, que me identifico con él, ese romanticismo, ese afecto, esa expresión de cariño. Un hombre bien varonil. Y número dos, ¿a qué se está refiriendo cuando él dice estar en los atrios de la casa? ¿Qué casa de Dios? ¿No había tabernáculo? Porque el tabernáculo fue para el tiempo de los 40 años en el desierto. ¿Sinagogas? No habían todavía. ¿No habían sinagogas? No habían sinagogas. ¿No había templo? No había templo. Él quiso construir un templo. Dios le indicó los planos del templo. Sí, él dejó todos los planos. Pero no había templo. Él se refería a la presencia de Dios. Él se refería, entonces él estaba en el desierto o estaba en el palacio. Para él estar en la casa era estar en la presencia de Dios. Así de grande era el amor que David le tenía a Dios. Y vamos a hablar de momentos sublimes de David, porque uno de los más lindos, te voy a mencionar dos. Uno es que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, el simple hecho de estar ahí con Dios, disfrutándolo, ya Dios se está encargando de muchas de tus situaciones, ¿verdad? Ese es uno de los versos más lindos que yo he guardado. Y el otro, de David 37:25 dice, porque lo recibí cuando yo era muy joven, preocupado. ¿Sabes que uno de joven, bueno, no sé si vos, pero yo pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a trabajar? ¿Voy a poder dar lo suficiente? Yo quiero tener una esposa, quiero tener un hogar, quiero tener hijos, tendré un trabajo. ¿Qué será del futuro?
Y entonces el Señor, en ese mensaje, ese día... ¿Puedo hacer un paréntesis? Claro. Por los jóvenes que nos están oyendo. Ajá, sí. A todos nos pasa lo mismo. Okay. Y uno se preocupa y uno siente que el mundo se acabó, sí. Y uno entra en ansiedad, depresión, temor. Para decirle a los muchachos y a las chicas que todos pasamos por eso y por gusto se aflige uno, porque de todos modos uno se casa, tiene hijos, sí. Y el Dios Señor lo bendice a uno, ¿verdad? Sí. Y nos ha pasado a todo el mundo se casa y uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Podré sostener a mis hijos? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Va a conseguir trabajo? ¿Le va a ir bien? Más si amamos a Dios. Va a tener novia, va a tener novia, se va a casar y va a tener una fila de hijos. No se preocupe por eso. Cierro el paréntesis. Sí, el Salmo para nuestros jóvenes, dedicado a todos nuestros jóvenes, Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, dijo el rey David, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. Pero eso entró a todas mis células, hasta mis huesos. Yo tendría 15, 16 años, entró en mi vida y desde ese día no lo olvido. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hoy lo pan. que quisimos platicar, Gal, es tomar a David como un referente, porque fue tan valiente, porque cuando estaba muriendo el consejo que le da a su hijo es pórtate varonilmente, y alguien que tuvo propiedad para decirlo fue David. Antes de terminar un momento, quería contar esto. Dale. No hace mucho me buscó un amigo de esta iglesia, hombre, adulto, y quería hablar conmigo. Pusimos la cita, fuimos a mi oficina. Y después de hablar un rato me dijo, lo que le quiero decir es lo siguiente. Yo he sido un hombre muy sufrido. Mi papá no llenó lo que yo necesitaba. Y me contó aspectos de su vida. Pero cuando yo vine a esta iglesia, yo no quería venir. Pero vamos a la iglesia, yo no quería. Y cuando yo vine, usted me dio un abrazo en la puerta. Me dice, a mí nadie en mi vida me había abrazado. Me abrazó, y yo sentí un abrazo como de Dios. Yo estaba preocupado porque a veces lo hago y no estoy pensando en lo que estoy haciendo. Bueno, así es siempre. Pero él me decía, Dios, yo sentí que algo pasó conmigo con ese abrazo. Todos los hombres, mundito, en el fondo, quiero decir, sí somos machitos chillones, ¿verdad? En el fondo sí hay una parte sentimental que necesita de Dios, que necesita cariño, que necesita ternura, pero la caparazón que nos recubre, la caparazón social, cultural, nos estorba y no nos deja realmente ser quienes somos y decirle a Dios, te amo con todo mi corazón. El mensaje para todos los varones que aman a Dios, que se han acercado a Dios, es que es un proceso. Y nosotros entendemos, porque estamos en esa cultura, en esa caparazón, en ese estereotipo machista, donde los hombres no lloramos, donde los hombres no somos románticos, donde los hombres no somos expresivos. Está bien, en el momento que vaya transcurriendo de conocer más a Dios, va a llegar un momento donde uno se quiebra delante de Dios. Y va a ser muy cómodo decirle a Dios, papito, de pronto va a ser muy cómodo decirle, te amo, eres mi vida, gracias Señor, y hasta de pronto derramar unas lágrimas. Gracias, Gal, una vez más, no se siente el tiempo con vos. Somos varones, nos portamos varonilmente, pero delante de Dios nuestro corazón se hace muy tierno, muy sensible, tal y cual el corazón de David. Por eso fue llamado el dulce cantor de Israel. Dios te bendiga. Bendiciones.